¿Alguna vez te detuviste a pensar en lo que no fue dicho en las Escrituras? A veces, lo que permanece en silencio guarda un poder aún mayor que las palabras que fueron registradas. Y hay una pregunta que, aunque parece sencilla, esconde una profundidad inquietante. ¿Quién murió primero, Adán o Eva? No estamos hablando solo de cronología. Estamos hablando de propósito, de simbolismo, de una elección divina que, al parecer, no fue al azar. Es extraño, ¿verdad? Sabemos con claridad cuántos años vivió Adán. Se nos dice incluso el número exacto. Pero sobre Eva, nada. No hay fecha. No hay detalles. No hay despedida. ¿Por qué? ¿Fue un descuido del texto bíblico o una omisión intencional? ¿Qué se pretende comunicar al dejar su muerte en la penumbra del silencio? La primera mujer, madre de todos los vivientes, tan esencial en la historia de la creación, de la caída y de la humanidad, y aún así, su final está cubierto por un velo. ¿Será que este vacío tiene un propósito oculto? ¿Será que Dios quiso que nosotros lo descubramos por cuenta propia, no con los ojos, sino con el corazón y la reflexión? A lo largo de los siglos, muchas teorías han intentado llenar este espacio. Algunas tradiciones antiguas aseguran que Eva murió pocos años después de Adán. Otros textos no canónicos, como el Libro de los Jubileos, se atreven a proponer fechas. Pero la pregunta que permanece es, ¿por qué la Biblia guardó silencio? ¿Y qué significado espiritual puede haber detrás de ese silencio? Lo que podemos decir con certeza es que esta pregunta no es trivial. Es una puerta de entrada a temas mucho más profundos. Porque al analizar el final de sus vidas, también comenzamos a mirar hacia el propósito de las nuestras. La muerte, para muchos, es un punto final. Pero en las Escrituras, cada muerte registrada o no registrada tiene un mensaje, una enseñanza, una invitación. Hoy, no vamos a darte una respuesta rápida ni simple. Porque este misterio no se resuelve con una fecha ni con un versículo aislado. Este enigma es una invitación a reflexionar sobre lo que significa vivir y sobre lo que significa morir. Prepárate, porque al explorar esta pregunta, no solo vamos a revisar la historia de los primeros seres humanos. Vamos a descubrir verdades sobre nosotros mismos, sobre nuestro origen y sobre el destino que nos espera. Quizás no podamos afirmar con seguridad quién murió primero. Pero lo que sí podemos hacer es descubrir por qué ese detalle fue dejado en sombras. Y lo que esa sombra tiene para enseñarnos. Hay algo extraño cuando miramos con atención la historia de Adán y Eva. Todo empieza con detalles muy claros, cómo fueron creados, dónde vivieron, lo que comieron, lo que hicieron mal, incluso cómo fueron castigados. Pero cuando llegamos al final de sus vidas, algo llama la atención. De Adán, se nos dice exactamente cuántos años vivió, 930. Pero de Eva, no se dice nada. ¿No te parece raro? La mujer que estuvo desde el principio, que compartió cada momento con Adán, que vivió la caída del Edén, que dio a luz a los primeros hijos, simplemente desaparece del relato. No hay palabras finales, ni edad, ni lugar de entierro. Solo silencio. Y aquí es donde surge el misterio. ¿Por qué la Biblia calla justo cuando se trata de ella? ¿Por qué Eva, que tuvo un papel tan importante, no tiene un final escrito como su compañero? Algunos podrían decir que fue por descuido, otros que no era relevante. Pero, ¿y si ese silencio fue intencional? Quizás Dios quiso que nosotros mismos nos detuviéramos a pensar. Que no solo leyéramos las palabras, sino también lo que no está escrito. El silencio de Eva puede ser una forma de hacernos preguntas más profundas. ¿Qué representa su ausencia? ¿Qué mensaje está escondido en lo que no se dijo? Es posible que esa omisión no sea un error, sino una enseñanza. Tal vez Eva no fue olvidada. Tal vez fue colocada en un lugar diferente, no en los registros humanos, sino en la memoria espiritual del plan de Dios. Porque aunque no sepamos cuándo murió, sí sabemos lo que significó su vida, origen, dolor, esperanza. Algunas tradiciones antiguas intentaron llenar ese espacio con teorías. Dicen que murió poco después de Adán, o que fue enterrada junto a él en un lugar especial. Pero la Biblia no confirma nada de eso. Y al no decirlo, nos invita a buscar otro tipo de respuesta. En el mundo antiguo, muchas veces las mujeres no eran mencionadas en listas de nombres o genealogías. No porque no fueran importantes, sino porque la cultura de la época daba más atención a los hombres. Aún así, Eva fue llamada madre de todos los vivientes. Su papel va más allá de cualquier lista. Ella está presente en cada ser humano que vino después. Así que su silencio, lejos de ser una pérdida, puede ser una forma de destacar. A veces, lo que no se dice grita más fuerte que 1000 palabras. Y en ese espacio vacío, tal vez Dios nos esté diciendo, mira más profundo. Hay algo que solo entenderás si dejas de buscar fechas, y empiezas a buscar sentido. Cuando leemos los primeros capítulos de la Biblia, notamos que cada palabra fue colocada con intención. Nada está allí por casualidad.
Desde el comienzo, la forma en que fueron creados el hombre y la mujer guarda significados profundos. Adán fue formado del polvo del suelo. Dios sopló aliento de vida en su nariz y así comenzó a existir. Eva, en cambio, fue formada a partir del cuerpo de Adán. No fue hecha del polvo, sino de una parte viva de él. Esto ya nos dice algo. Adán representa el inicio directo de la humanidad desde la tierra. Él es como un puente entre el mundo físico y lo espiritual. Su conexión con el suelo es clara, fue hecho de él y a él volvería. Por eso, su papel estaba muy ligado al cuidado del huerto, al trabajo, al esfuerzo diario. Eva, al ser formada de Adán, simboliza algo distinto. Su existencia nació de una relación, no solo de materia. Ella refleja la conexión, la cercanía, la unidad. Cuando Adán la ve por primera vez, dice que es hueso de sus huesos y carne de su carne. No lo dice con distancia, sino con reconocimiento. Ella es parte de él. Esto nos muestra que la humanidad fue diseñada para la comunión, no para la soledad. Ambos fueron creados con un propósito, pero sus orígenes distintos reflejan funciones complementarias. Adán no estaba completo sin Eva, y Eva no hubiera existido sin Adán. La interdependencia es clara desde el principio. Además, la creación de Eva trae un símbolo fuerte, la continuidad de la vida. Si Adán fue el primero en existir, Eva fue la primera en dar vida. A través de ella, la humanidad se multiplicaría. Su cuerpo fue el canal por el cual los hijos nacieron. Por eso, más adelante, se le llama madre de todos los vivientes. Pero hay un detalle interesante. Aunque ambos fueron creados a imagen de Dios, sus orígenes nos hablan de diferentes aspectos de esa imagen. En Adán vemos la fuerza, la responsabilidad sobre la creación. En Eva, vemos la ternura, la capacidad de generar y nutrir. Juntos, reflejan un equilibrio. Y sin embargo, lo que comenzó como armonía, pronto se vio afectado por una decisión equivocada. El símbolo de unidad se fracturó. La desobediencia no solo rompió su relación con Dios, sino también entre ellos. A partir de ahí, el origen perfecto se convirtió en lucha, dolor y separación. Aunque eso pasó, los símbolos permanecen. Adán y Eva siguen siendo figuras que nos hablan del diseño original. Él, vinculado al suelo, al esfuerzo, al ciclo natural. Ella, conectada a la vida, a la esperanza, a las generaciones futuras. Sus historias nos recuerdan que incluso después de la caída, el plan de Dios seguía en marcha. Nada se perdió por completo. Solo fue el inicio de una historia más larga, con errores, pero también con promesas. Todo parecía estar en equilibrio. La vida en el jardín era tranquila, sin temor ni sufrimiento. No había culpa, ni vergüenza. Pero bastó una decisión para alterar todo lo que conocían. Un acto, una elección contraria a lo que Dios había indicado, y el paraíso dejó de ser un lugar seguro. Eva escuchó una voz distinta. No venía del Creador, sino de una criatura astuta. La serpiente no impuso, solo insinuó. Plantó una duda. Hizo parecer que la advertencia divina era exagerada. No van a morir, dijo con sutileza. Esa frase cambió el curso de la historia. El fruto no era solo una fruta. Representaba una línea que no debía cruzarse. Una barrera que protegía algo más grande, la confianza entre el ser humano y su hacedor. Pero Eva cedió, y luego Adán también. Ambos comieron. En ese momento, todo cambió. La inocencia se desvaneció. Vieron que estaban desnudos. Se escondieron. El miedo apareció. Las consecuencias no tardaron. Dios los buscó. No porque no supiera dónde estaban, sino para darles la oportunidad de hablar. Pero en vez de reconocer el error, vino la cadena de excusas. Adán responsabilizó a Eva. Eva culpó a la serpiente. Nadie asumió lo que había hecho. Esa actitud marcó el comienzo de un patrón que se repetiría por generaciones, no aceptar la responsabilidad. El castigo fue proporcional a la desobediencia. La mujer tendría dolores al dar a luz. El hombre trabajaría con esfuerzo para conseguir alimento. La tierra ya no colaboraría como antes. La armonía con la creación se rompió. Lo que era fácil se volvió duro. Lo que era placentero, ahora dolía. Y aunque ambos participaron de la falta, el relato parece enfocar más la reacción de Adán. Se menciona lo que le espera. Se señala su destino. En cambio, sobre Eva, el texto guarda silencio. Se nos dice lo que sufriría al tener hijos, pero no se describe más. ¿Qué pasó después con ella? ¿Cómo vivió? ¿Cómo murió? No hay respuestas. Este vacío es llamativo. La mujer que abrió los ojos al bien y al mal, cuya decisión afectó al mundo entero, queda sin desenlace claro. ¿Por qué? ¿Por qué no se nos cuenta su final como si ocurre con Adán? ¿Será que su silencio es una invitación a mirar más allá? Eva vivió el dolor de una madre. Vio a uno de sus hijos matar al otro. Sintió en carne propia las consecuencias de esa decisión en el Edén.
Pero ninguna palabra refleja su tristeza, su arrepentimiento o su fe. Solo intuimos. El relato no la borra, pero la cubre con un velo. Tal vez para mostrarnos que, aun en la caída, hay partes de la historia que Dios reserva para el corazón. Porque no todo debe ser entendido, algunas cosas deben ser sentidas. Cuando algo falta en una historia, suele ser por una razón. En el caso de Eva, el silencio alrededor de su final no parece un simple olvido. Tal vez sea una forma diferente de comunicar algo más profundo. A veces, lo que no se dice tiene más poder que lo que se explica con detalle. En los relatos bíblicos, cada palabra tiene peso. Entonces, ¿por qué no se incluye la despedida de la primera mujer? ¿Acaso su ausencia revela una intención? Puede que el texto no busque cerrar todas las puertas, sino abrir otras. La tradición enfocó mucho en Adán, sus años, su descendencia, su conexión con el polvo. Pero Eva, que representa el inicio de todas las generaciones, queda sin conclusión. Esto puede ser una forma de invitar al lector a detenerse, a observar con otros ojos. No solo lo que está escrito, sino lo que está oculto. Quizás su historia no termina con su muerte, sino que continúa viva en cada vida nacida. Ella fue el inicio de muchas rutas, la raíz de un linaje, el símbolo de la continuidad. Su silencio podría ser un eco que todavía resuena, llamándonos a reflexionar sobre nuestro propio papel en esta gran narrativa. En vez de enfocarse en el fin de su existencia, tal vez el texto sagrado quiere que miremos lo que ella dejó, la posibilidad de seguir, incluso después del error. Su ausencia no es vacío. Es un espacio que nos invita a pensar, a sentir, a interpretar. Y quizás ese fue el propósito desde el inicio, hacernos buscar más allá de las palabras. El relato sagrado no deja dudas sobre el fin de Adán. Se dice con claridad, vivió 930 años, y murió. Esa frase, aunque breve, tiene un peso enorme. No es solo un dato histórico, es una marca en la línea del tiempo que señala algo mucho mayor. Adán no fue simplemente el primero en existir, sino también el primero en morir de forma registrada. Su partida representa el cumplimiento de una promesa hecha por Dios: del polvo fuiste tomado, y al polvo volverás. No fue una sorpresa, pero tampoco una sentencia vacía. Fue la confirmación de que la separación espiritual tiene consecuencias físicas. Durante casi un milenio, Adán fue testigo de los frutos de sus decisiones. Vio el crecimiento de su familia, el avance de sus descendientes, pero también la expansión del sufrimiento. Imaginemos por un momento lo que significó para él observar cómo la desobediencia inicial se multiplicaba con el tiempo. Su fallecimiento, más que un evento natural, se convierte en un símbolo universal. Nadie escapa a la fragilidad de la vida. En él comienza el ciclo que afecta a toda la humanidad. Con su historia, se establece una verdad: la existencia terrenal tiene un final, y ese fin fue resultado de una elección. Pero incluso en su último respiro, Adán nos deja un mensaje. Su historia no termina con el cierre de sus ojos, sino que se extiende a través de todos los que vinieron después. Él abrió la puerta a la mortalidad, pero también anticipó la necesidad de algo más grande, una restauración. Por eso, su final no solo recuerda el pasado, también apunta a una esperanza futura. Más allá del texto bíblico, existen relatos y creencias que intentan llenar los espacios que las escrituras no detallan. Diversas culturas antiguas conservaron memorias orales y escritas sobre el destino de los primeros seres humanos. En estos registros paralelos, encontramos ideas que, aunque no son parte del canon oficial, ofrecen perspectivas curiosas. Algunas fuentes antiguas señalan que Adán y Eva habrían sido enterrados en una cueva especial, conocida como la Caverna de los Patriarcas. Este sitio, ubicado en la región de Hebrón, también sería, según ciertas tradiciones, el lugar de descanso de figuras como Abraham y Sara. Aunque no hay pruebas concluyentes, estas afirmaciones revelan el deseo humano de conectar el inicio de la historia con los pilares de la fe. Por otro lado, los hallazgos arqueológicos en tierras del antiguo Oriente Medio muestran cómo las civilizaciones antiguas trataban la muerte. Los sepulcros más elaborados eran, en su mayoría, dedicados a figuras masculinas, reflejo de las estructuras jerárquicas de la época. Esta diferencia también puede explicar por qué ciertas figuras femeninas, como Eva, no fueron registradas con el mismo detalle. Sin embargo, estos datos no buscan reemplazar el texto bíblico, sino ofrecer un contexto cultural. Comprender cómo pensaban los pueblos de aquel tiempo nos ayuda a interpretar con mayor profundidad lo que fue escrito y lo que fue omitido. Tal vez, al unir la fe con la historia, descubrimos que cada silencio tiene un trasfondo. Y cada tradición, aunque distinta, revela el anhelo humano de entender sus orígenes y su destino. Más allá del relato bíblico, la historia de Adán y Eva nos enfrenta a una realidad común a todos: el límite de la existencia. Desde que el ser humano respira por primera vez, sabe, aunque no lo diga, que en algún momento todo acabará.
Sin embargo, lo que hacemos entre el inicio y el final es lo que realmente define nuestra historia. La reflexión sobre quién partió primero, Adán o Eva, nos lleva a una pregunta más profunda: ¿cómo estamos viviendo el tiempo que tenemos? La muerte, más que un evento biológico, es una llamada constante a valorar lo que se nos ha dado. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que la oportunidad de hacer lo correcto está ahora. En muchas culturas, la finitud no es vista como castigo, sino como parte del viaje. El reconocimiento de que no somos eternos impulsa decisiones con más sentido, más compasión, más propósito. En la narrativa bíblica, el error en el jardín no solo trajo dolor, también reveló la necesidad de una conexión espiritual más fuerte. Cada día es una posibilidad de reparar, construir y avanzar. Adán y Eva tomaron decisiones que cambiaron todo. Nosotros también elegimos a diario. La gran diferencia es que, mientras ellos comenzaron la historia, nosotros la continuamos. Pensar en su final no es un ejercicio de curiosidad, sino un espejo que nos obliga a mirar hacia adentro. ¿Estamos caminando hacia algo eterno? ¿O simplemente estamos dejando que el tiempo pase? Tal vez la verdadera lección no sea saber quién murió antes, sino descubrir si nosotros estamos verdaderamente vivos en lo que hacemos, sentimos y creemos. Al observar con atención el relato de los orígenes, algo se vuelve evidente. Mientras la historia de Adán avanza con detalles, datos y fechas, la de Eva parece envolverse en un misterio. Uno fue descrito con precisión, la otra, envuelta en un velo de discreción. Esta diferencia no parece ser casual. Adán es presentado como figura representativa de la humanidad caída. Su longevidad, su descendencia y su fallecimiento están claramente registrados. Se nos muestra su inicio, su tarea y su final. En cambio, Eva aparece de forma poderosa en los momentos cruciales, pero luego desaparece sin despedida. Este contraste despierta preguntas. ¿Por qué una figura tan central no tiene una conclusión narrada? ¿Por qué su camino queda sin cierre escrito? Tal vez, el silencio en torno a Eva no sea olvido, sino intención. Mientras la voz de Adán representa la justicia, la consecuencia, la advertencia, el silencio de Eva tal vez simboliza la promesa, la esperanza y la continuidad. En las Escrituras, a menudo lo no dicho tiene igual valor que lo explícito. En la figura de Eva, ese vacío puede señalar una dimensión espiritual más profunda. Ella es madre de la humanidad, portadora de la vida, conexión con el futuro. Su silencio puede representar lo que aún está por revelarse. Mientras Adán refleja el inicio de la caída, Eva puede estar vinculada al surgimiento de la redención. Tal como María es vista como la nueva Eva, en ella se renueva el propósito divino. El contraste entre lo narrado y lo omitido, entre lo visible y lo implícito, no divide, complementa. Porque a veces, la voz más fuerte es la que no se oye, pero se siente. Al llegar al final de esta reflexión, una cosa queda clara: esta historia no es solamente sobre dos personas en el principio de todo. Es sobre nosotros, sobre nuestras decisiones, sobre lo que construimos o dejamos perder, sobre lo que somos cuando nadie está mirando. Adán y Eva marcaron el comienzo de una trayectoria humana llena de preguntas, aciertos y errores. Sus pasos dejaron huellas que todavía sentimos hoy. Pero lo más sorprendente es que, incluso en medio del dolor, la culpa y la separación, aún hay lugar para volver a empezar. El relato que acabamos de recorrer no busca señalar culpables ni repetir antiguos juicios. Más bien, nos invita a mirar hacia adentro, a preguntarnos si, como ellos, hemos cruzado líneas que no deberíamos. Y si lo hemos hecho, ¿qué estamos dispuestos a cambiar? La historia no termina con una tumba ni con un silencio. Termina con un espacio abierto. Un espacio donde cada uno puede escribir su parte. Porque si algo aprendimos de este relato es que nuestras elecciones no son pequeñas. Cada actitud deja una marca. Cada palabra tiene peso. Cada decisión puede construir o destruir. El misterio de quién partió primero pierde importancia cuando entendemos que el mensaje real está en cómo vivimos antes del final. ¿Estamos invirtiendo nuestros días en lo que realmente vale? ¿Estamos buscando sentido, propósito, dirección? ¿O estamos simplemente existiendo? El silencio de Eva no es olvido. Es enseñanza. Es una pausa que nos obliga a escuchar. La muerte de Adán no es solo un final biológico. Es una señal que apunta a una necesidad, la de ser restaurados. Ambos, aunque diferentes, nos muestran que hay un camino más allá de la caída. Un camino que no depende del pasado, sino de lo que elegimos hoy. Por eso, este no es solo un cierre. Es una puerta. Es una oportunidad. Es el momento de tomar responsabilidad por lo que somos y por lo que seremos. Nadie puede cambiar el origen, pero todos podemos decidir hacia dónde ir. Tal vez este sea el día en que dejes de correr. El día en que el silencio de lo no dicho te hable con más fuerza que cualquier voz. El instante en que te preguntes no quién murió primero, sino qué estás haciendo tú con la vida que tienes ahora.
Así que aquí va una última invitación: vive con intención. Ama con verdad. Elige con sabiduría. Porque, al final, lo único que realmente importará no será el orden en que partimos, sino el impacto que dejamos mientras estuvimos aquí. ¿Y tú, qué legado estás escribiendo hoy?